Hola, te habla la ingeniera química Edlis Pereira y te doy la bienvenida al curso Visión General de la Industria Petrolera. Petróleo, aceite de roca, por su etimología petro, roca, y oleum, que significa aceite. Es en sí una mezcla compleja de compuestos conocidos como hidrocarburos, ya que en su mayoría se conforman de átomos de hidrógeno y carbono, formando cadenas carbonadas y con una mínima presencia de otros elementos químicos. Las cadenas de hidrocarburos se conocen conformadas por un solo carbono hasta varias decenas de carbonos y por tanto, dada la asociación con un elemento tan ligero como el hidrógeno, pueden ser, a condiciones ambientales, gaseosos los que poseen 4 carbonos o menos en la cadena, líquidos los que poseen más de 4 carbonos en la cadena o sólidos los que poseen más de 30 carbonos en la cadena. Los compuestos químicos conocidos como hidrocarburos presentes en el petróleo se reúnen principalmente en los siguientes grupos. Parafinas. Son también conocidas como hidrocarburos saturados, ya que presentan enlaces simples entre cada carbono, y el resto de sus capacidades de unión se usan para combinarse con hidrógeno, por lo que se dice que son saturados con hidrógeno. Las hay de cadena lineal y ramificada. El más simple compuesto parafínico es el metano. Cuando un crudo tiene mucha proporción de este tipo de compuestos, se dice que es un crudo de base parafínica y este será apropiado para dar buenos aceites combustibles. También compuestos con buenas propiedades lubricantes por su viscosidad y capacidad de resistir el calor, y parafinas más pesadas que cuando son aisladas y refinadas se produce la cera parafínica. Las olefinas son también conocidas como hidrocarburos insaturados, ya que presentan enlaces dobles entre carbono y el resto de sus capacidades de unión se usan para combinarse con hidrógeno, es decir, hay menos hidrógenos en el compuesto debido a que los carbonos usan más capacidades de unión para enlazarse entre ellos. El más sencillo compuesto olefínico tiene 2 carbonos y se conoce como etileno. Aunque no hay presentes en el crudo mucha cantidad de olefinas, estas no son deseables en ciertos productos del petróleo debido a su capacidad de polimerizarse y formar gomas. Por lo tanto, las que existen se extraen junto con las que se forman en los procesos químicos en una refinería, como craqueo, para alimentar otros procesos importantes. También se consiguen olefinas, pero de menor tamaño en el gas natural. Son alimentaciones de procesos petroquímicos. Los naftenos también se conocen como cicloparafinas. Acá se muestra la figura que representa de manera simplificada el ciclohexano. Hay una cantidad de este compuesto y del ciclopentano presentes en el petróleo, especialmente en los llamados crudos nafténicos. Debido a que los naftenos tienen una alta volatilidad, los crudos de base nafténica producen buenos combustibles para motores. Aromáticos también se conocen como hidrocarburos bencénicos, ya que es el benceno el miembro más simple de este tipo. La figura muestra la representación simplificada del benceno, con la que se puede ver que tiene 6 carbonos y 3 dobles enlaces entre carbonos, que se representan con un óvalo en el centro del anillo. Se les llama aromáticos porque tienen olores característicos, ofrecen un elevado octanaje y se utilizan para elaborar una diversidad de productos químicos. Están en gran proporción en los crudos de base aromática y también pueden producirse en ciertos procesos de refinación. Explicar el origen del petróleo ha significado plantear varias teorías, de las cuales una es la que ha obtenido mayor aceptación y es la que propone que la formación del petróleo es de origen animal y vegetal por el proceso químico bacteriano y de descomposición de fósiles. Esta materia orgánica, junto con los minerales del suelo, el paso de miles de años, condiciones de presión y temperatura adecuadas, dieron origen a los hidrocarburos,
los cuales con el paso de miles de años más formaron una mezcla que hoy conocemos como petróleo. Tenemos variedad de tipos de petróleo y es mediante sus propiedades físicas y químicas que podemos diferenciarlos. Dentro de las propiedades físicas que lo caracterizan de forma más inmediata tenemos el color. Respecto al color del petróleo, generalmente se conoce el color del petróleo como negro, pero puede tener color verde, color amarillo, azul, marrón o rojo. El crudo liviano puede ser blanquecino. El olor. El olor de los crudos es aromático como el de la gasolina, del querosén u otros derivados. Si el crudo contiene azufre, tiene un olor fuerte y hasta repugnante como huevo podrido. Si contiene sulfuro de hidrógeno, los vapores son irritantes, tóxicos y hasta mortíferos. Para designar la buena o baja calidad de los crudos, es común en la industria llamarlos dulces o agrios, respectivamente. Esta clasificación tiene un significado determinante entre petroleros, vendedores y compradores de crudos, porque enfoca ciertas características fundamentales del tipo de petróleo objeto de posible negociación. Densidad. Los crudos pueden clasificarse en crudos livianos, medianos, pesados y extrapesados, de acuerdo a su densidad. La densidad del petróleo se designa por un parámetro conocido como gravedad API, por las siglas en inglés American Petroleum Institute. La clasificación de crudos por rango de gravedad API utilizada en la industria de los hidrocarburos a 15,5 grados centígrados o 60 grados Fahrenheit es como sigue: extrapesados menos de 16 grados API, pesados entre 16 y 22 grados API, medianos entre 22 y 30 grados API, livianos entre 30 grados API y más. Un crudo de 10 grados API tiene la misma densidad que el agua y se considera extrapesado. En las negociaciones de compraventa, intercambio, reconstrucción y mezcla de crudos, el precio del metro cúbico o del barril de crudo está atado a la escala de gravedad API correspondiente. El sabor de un crudo es una propiedad que se torna importante cuando el contenido de sal es bastante alto. Esta circunstancia requiere que el crudo sea tratado adecuadamente en las instalaciones de producción del campo para ajustarle la sal al mínimo aceptable por compradores y las refinerías. El punto de ebullición no es constante. Debido a sus constituyentes, varía algo menos que la temperatura atmosférica hasta por encima de 300 grados centígrados. Los crudos se definen por medio de su rango de puntos de ebullición y este se obtiene por un ensayo conocido como TBP, por sus siglas en inglés True Boiling Point, punto de ebullición verdadero. El punto de congelación varía desde 15,5 grados centígrados hasta la temperatura de menos 45 grados centígrados. Depende de las propiedades y características de cada crudo o derivado. Este factor es de importancia al considerar el transporte de los hidrocarburos y las estaciones, principalmente el invierno en tierras gélidas. La viscosidad es una de las características más importantes de los hidrocarburos en los aspectos operacionales de producción, transporte, refinación y petroquímica. La viscosidad indica la resistencia a fluir, se obtiene por varios métodos y se le designa por varias unidades de medición. La viscosidad de los crudos en el yacimiento puede tener 0,2 hasta más de 1000 centipoise. Gracias por tu atención. En el video 2 conocerás los métodos de exploración y explotación petrolera.